buenas noches y bienvenidos una semana más a su programa Entre Amigos y a esta su casa, Canal 11 La Palma. Don Francisco Montes de Oca, buenas noches. O sea, ya me salté directamente a ti. Buenas noches, Jorge. Es que esto, ¿sabes lo que pasa? Que estoy viendo esta presentación, la estoy viendo muy seria. Bueno, tenemos que cambiarla. Tú eres el director del programa y el moderador y centro, nada más. Aquí colaboramos todos, pero tenemos que cambiar. Tú eres el que hace la presentación. Serio, tenemos que ponerle, porque además este programa tiene muchas cosas, pero de seriedad poca. No, el programa es serio, pero es ameno. Ameno. Bien, vale. Que es de lo que se trata. ¿Lo cambiamos para la próxima semana? Sí, lo cambiamos. Vale. Se lo prometemos, la próxima semana lo cambiamos. O por lo menos lo vamos a intentar. Esta noche contamos con la presencia de Melisa Rodríguez. Todos la conocemos, diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por el Partido Ciudadano. Melisa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien por la Pues Palma? muy bien, sonriendo, porque aunque parezca serio, a mí me hicieron sonreír nada más llegar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Ves? Vamos mejorando, vamos mejorando. Vale. Esta noche vamos a hablar con Melisa de muchos temas, evidentemente. El papel de Ciudadano, fundamental en el gobierno nacional, del momento que está atravesando el PSOE y hasta cierto punto Podemos también. Hablaremos también de Canarias y por supuesto de La Palma. Empezamos por Madrid, que nos queda más lejos, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Bien. Además de lo que habíamos pactado, ¿no? ¿Habíamos pactado eso? Sí. Sí, le pactamos y todo. Oye, pues podíamos dar un par de consejos si pactamos así tan fácil tú y yo. A mí no me habían dicho nada de pactos, esto me estoy enterando ahora. No son encajadas, o sea que estás tranquila. Bueno, entonces Bien. estamos tranquilos, sí. Melisa, a mí antes de nada se me ocurre una pregunta, porque pienso que debe ser bastante impactante. Tú eres muy nueva en política y a mí me llama muchísimo la atención. O sea, tengo ganas de que me digas lo que sientes, porque cuando se firmó el pacto entre PP y Ciudadanos y te vi en la mesa de negociación, tiene que ser una presión bestial. Porque claro, cuando ya llevas mucho tiempo, bueno, pues lo encajas de otra forma. Sí. Pero tuvo que ser horrible. Pues yo he de decir que decidieron que nos íbamos a sentar un viernes, el jueves además estaba aquí en Canarias, estaba ahí con mis padres, me llamaron y me dijeron, mañana en Madrid que empezamos a negociar, y fue como, bueno, y que sí que te sientes responsabilidad, y fue una semana tensa, fue una semana bastante dura, y aunque algunos decían que cuando salió Girau te dijo que estaba consternado, pensaban que era una escenificación, para nada, hubo tensión hasta el final, hasta el sábado por la noche se estuvieron negociando cosas, y finalmente se firmó ese acuerdo, pero no fue tan sencillo como tendría que haber sido quizás. Quizás no. Ciudadanos está acostumbrado a pactar, ¿no? Sobre todo en el gobierno central. Primero fue la escaramuza, que nadie se me enfade, de Pedro Sánchez, que no salió evidentemente, que Ciudadanos apoyó. Creo que ha sido el partido más responsable de los tres grandes, vamos a llamarlo así. Pero esa responsabilidad en las primeras elecciones después no se vio, no se reflejó en los resultados de la segunda. Porque evidentemente Ciudadanos bajó, realmente el PP fue el que subió. A costa de Ciudadanos, incluso yo creo que también a costa del PSOE. ¿Tú crees que es lógico? Perdona un segundito. O quizás el ciudadano tenía, los votantes teníamos más situado a Ciudadanos al lado del PP y ese giro a la izquierda, que es relativo evidentemente, pasó factura. Yo creo que hace muchos años que no había un partido de centro en este país, entonces todavía falta asimilar el concepto de que un partido de centro puede hablar a su derecha y a su izquierda, no a los extremos, pero sí al centro derecha y al centro izquierda, y eso es lo que nosotros hemos hecho. En las pasadas elecciones nosotros quizás no fuimos capaces de movilizar a todo nuestro electorado, mucho se pudo quedar en casa y por eso los resultados, hay que decir que perdimos 400.000 votos, que se tradujo en 8 diputados, pero también hay que decir que esa noche, por lo menos en Canarias, tuvimos un sabor agridulce, puesto que en Canarias fuimos la única comunidad en la que sí que subimos en votos y sí que subimos en porcentaje en las dos provincias. Así que fueron unos buenos resultados en Canarias, al final una muestra de que se está trabajando por Canarias y que un partido nacional puede defender sin complejos a su comunidad autónoma, y sí que es cierto que a nivel nacional no fueron los resultados que nosotros hubiésemos deseado, pero nosotros preferimos sentirnos útiles que importantes y preferimos desbloquear este país y salir adelante, y estamos seguros que el proyecto de Ciudadanos no es un proyecto de flor de un día, es un proyecto que quizás el mensaje no entra con fuerza el primer día, pero que cuando nos vean trabajando con el tiempo se va a quedar ahí, se va a consolidar, y es lo que estamos haciendo, siendo responsables y siendo útiles. Yo, Melisa, retomando las palabras de Jorge, para mí es un orgullo, como canario, palmero. Uy, ya va a empezar a hacer la pregunta. Sí, no, estoy viendo venir, ¿eh? No, ver
en negociaciones para un gobierno, para una investidura de un presidente de gobierno tan complicadas como han sido o están siendo, ver en primera línea de combate a una vecina, a una compañera, a una amiga. Entonces, mi pregunta es eso. Cuando tú te ves sentada allí, ¿tú qué sientes? Es decir, tú sientes unos compañeros que tienes al lado, tienes a Albert Rivera, el equipo negociador, plantean la estrategia de negociación, pero tú reivindicas para tu tierra. ¿O en ese momento se piensan en cosas de Estado más grandes? Mira, a la hora de elaborar el programa electoral, por ejemplo, el único partido nacional que tuvo agenda canaria fue Ciudadanos. Y fue porque yo soy miembro de la Ejecutiva Nacional del partido también, y ahí estuve, y ahí estuve, y ahí estuve hasta que conseguí esos 28 puntos específicos para Canarias que ningún otro partido nacional llevaba, ni siquiera Coalición Canaria presentó su programa electoral en las pasadas elecciones generales, y nosotros sí. Porque Canarias tiene unas especificidades que les gusten o no les gusten a los demás, dependen también de política europea y que hay que atenderlas. Para Ciudadanos, Canarias no está lejos políticamente, aunque sí que lo está geográficamente, intentamos que se sientan cerca, que no nos veamos tan lejos como nos han hecho ver o nos han hecho sentir otros partidos políticos. Y en las negociaciones era un acuerdo no era de un acuerdo de gobierno, sino que era un acuerdo de investidura. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va al pormenor de cada uno de los puntos de cada una de las comunidades autónomas, es una negociación más general, pero sí que es cierto que hubo un par de temas de Canarias que entraron, como la protección del régimen económico fiscal de las islas, o que se tenga en cuenta un modelo energético específico para las regiones ultraperiféricas, como es el caso de Canarias, así como también me tocó supervisar la parte de la negociación de los nacionalistas con el Partido Popular para ver qué es lo que se estaba gestando y qué es lo que se estaba negociando. Así que sí puede decirse que me llaman los amigos dentro del partido del lobby canario, dicen, uy, ya viene el lobby canario, pero siempre con muy buen tono, y nosotros somos muy conscientes de la diversidad de la geografía española y que hay comunidades a las que tienen temas especiales, que hay que tratar esos temas especiales, y yo los defiendo como la que más en la dirección del partido y en la dirección del grupo parlamentario también. Con la actitud que ha tomado Pedro Sánchez, porque yo no quiero incluir al PSOE, sino más bien a Pedro Sánchez, pienso que es una actitud personal y personalista, sobre todo, del no es no famoso, que ya se pasará a la historia. Tú puedes entenderlo, porque yo no lo entiendo. Yo te lo digo, yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo que un líder político que pierde unas elecciones, no, varias, continuadas, en vez de intentar sacar algún rédito de alguna forma, es decir, vale, yo me callo el día que vengas a la investidura, pero yo quiero esto, esto y esto, y lo voy a vender, que yo conseguí esto, esto y esto. No, simplemente me cierro en banda. Quiero ser presidente y punto. ¿Me equivoco o tú lo estás viendo como yo? Sé que es una pregunta que te estoy haciendo que es complicada porque no, tú estás... Es muy clara. Vale. Son los tres famosos noes del Partido Socialista, que además eran incompatibles, porque por supuesto, no a una alternativa de gobierno, no a Rajoy y no a elecciones, a todas luces imposible. Uno de los tres tenía que ser mentira, porque no podían ser. Pero yo sí que creo que esto ha acabado siendo un asunto personal de dos personas que no se quieren sentar a hablar, que entraron en un enfrentamiento, como se dice aquí, de niños, de me enfado y no respiro y a ver quién aguanta más. Pues es lo que ha habido. Nosotros le pedimos al Partido Socialista que se sentase en la mesa de negociación con nosotros, porque con sus escaños y los nuestros podíamos haber conseguido un compromiso de muchísimos más cambios. Claro. Pero no quisieron sentarse. Aún así, nosotros insistimos, para nosotros el plan A era un gobierno formado por el Partido Socialista, el Partido Popular y nosotros, es decir, los partidos constitucionalistas. Lamentablemente desecharon esa opción. Entendemos que según los últimos resultados electorales, la única posibilidad que hay es un gobierno en minoría, con una oposición fuerte, con capacidad legislativa. De hecho, yo a compañeros del Partido Socialista le he dicho, si ustedes lo que quieren es cambiar este país, reformar este país y sacar adelante nuevas iniciativas, tienen una oportunidad de oro, porque son los cabezas de una oposición con capacidad legislativa. ¿Qué quiere decir? Que desde la oposición podemos sacar leyes aunque el gobierno no quiera. Entonces podemos hacer los cambios que nosotros queramos. Al final el problema es que yo creo que ya no se busca tanto los cambios, sino que el problema era de quién se llamaba presidente y quién se llamaba ministro, y no tanto de realmente pensar en este país. No hay ningún partido político que esté por encima de los ciudadanos ni de este país, y parece que se tienen que empezar a dar cuenta, porque todavía no han cambiado el chip de que hay que negociar, que ya no hay mayorías absolutas y que tenemos que sentarnos a hablar. Sí, pero es que ha sido, perdona Fran, es que se ha llevado a los extremos. Porque vamos a ver, yo no quiero defender a Rajoy, no es la idea para nada.
pero es difícil sentarte a hablar con alguien que no quiere hablar contigo. Hay que decir que el señor Mariano Rajoy tampoco quería hablar Hombre, con el señor Pedro Sánchez la otra que vez, tampoco es que son un tal derroche, para cual. tampoco es un derroche de simpatía Rajoy, está claro, ¿vale? Que no te va a llevar a tu casa a comer para echarla, no, eso la parte la tenemos clara. Pero es que la negativa era tan tajante, que es que, vamos, me parece una idea, una práctica política nefasta para el propio Partido Socialista, no para el país, ni siquiera, ni para el gobierno, no, es que para el propio partido. Bueno, ahí está como acabó, es evidente. Yo he visto los dos procesos de cerca, además, porque al ser miembro de la Ejecutiva, aunque no estaba en el equipo de negociación con el Partido Socialista, sí que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Es como lo mismo, pero cambiando los actores. En el primer caso, nadie se esperaba que quien ganase las elecciones le dijese que no al rey. Nadie lo esperaba. Desde el segundo decidió, oye, pues sí. Pues nosotros nos sentamos a hablar y queríamos lo mismo, que el Partido Popular se sentase y que hubiese un acuerdo y un gobierno de partidos constitucionalistas. No quisieron. Llegamos a segundas elecciones. Yo no quiero pensar que tenían encuestas en las manos que diesen pie a que se quisiera unas segundas elecciones. Pero bueno, llegamos a las segundas elecciones. Los ciudadanos vuelven a hablar y vuelven a decir que ya no hay gobiernos de mayorías absolutas, sino que quieren que la gente hable, que se sienten y que lleguen a acuerdos. Y en este caso cambiamos el protagonista, en este caso el señor Pedro Sánchez, con sus famosos 3 no, además una posición muy cerrada, que lo que hacía era aprisionarse él mismo, porque no le daba margen a cambiar de posición. Todo lo que ha pasado ahora con el Partido Socialista, nosotros la verdad es que lo lamentamos, no entramos a valorar las crisis de otros partidos, pero yo creo que el país necesita un Partido Socialista que esté unido, que resuelva sus problemas internos. Yo creo que unas terceras elecciones a los que menos le pueden llegar a convenir en este momento es precisamente al Partido Socialista. Yo espero que su gestora y su Consejo General, que no sé cuándo lo harán, se reúna, que esté negociando, que se desbloquee esta situación, que se rearmen en la oposición y que saquemos un gobierno en el cual yo creo que va a ser muy interesante. Porque ya no va a ser un partido que impone, sino va a ser un partido que va a tener que negociar con todo, que habrá votaciones que saldrán con unos partidos, otras votaciones saldrán con el apoyo de otros partidos, como pasa en las comisiones parlamentarias. De hecho, han habido votaciones en el Parlamento ahora y las ha perdido el Partido Popular. Exacto, y ha habido, por ejemplo, en el primer pleno que se hizo de iniciativa, salió adelante la iniciativa del Partido Socialista y nuestra iniciativa. No salió adelante ni la del Partido Popular ni la de Podemos. En la pasada sesión... que dice que a raíz de estos acontecimientos, perdona que te interrumpa, es el Partido Popular que, viendo el caminar o de los acontecimientos, es por lo que está apurando al Partido Socialista para cerrar ese acuerdo de gobernabilidad estable de legislatura. Pero es que el Partido Popular ahora mismo no tiene la potestad de exigirle nada al Partido Socialista. El Partido Popular lo que tiene que hacer es sentarse a negociar. Si en la primera sesión de votación del Pleno el Partido Popular hubiese aceptado enmiendas que se le presentaron, pues su iniciativa hubiese salido adelante. Pero todavía hay unas viejas costumbres de no aceptar a veces esas enmiendas que te vienen de otros partidos para mejorar. Creo que lo que no tienen activado es el chip de que me enmienden no quiere decir que me empeoren, sino que a lo mejor se va a mejorar la iniciativa. Esa capacidad constructiva, de discusión constructiva, yo creo que no... Yo voy a ser malo. Todavía no lo acaban de tener. Si no se me ocurrió a mí, no bueno. Y ya está, vamos a dejarlo ahí. Fui malo, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que va a ser una legislatura de 4 años? Eso es difícil de predecir. Yo creo que no, te lo digo. Es difícil de predecir, pero yo sinceramente... Primero vamos a ver si se desbloquea la situación. Sí, no, la situación ya, evidentemente, ya está. Y en principio nosotros creemos que si se desbloquea la situación, pues quizás se da una legislatura corta, ojalá se dé una legislatura larga. Eso quiere decir que, oye, que somos capaces de sentarnos a hablar y sacar el país adelante, pero lo que no puede ser es que vayamos a unas terceras elecciones ahora, porque ya los ciudadanos ya han dicho lo que quieren 2 veces y están cansados. Yo te quería preguntar en esa línea, si vamos a unas terceras elecciones, Ciudadanos es un partido pues joven, que ha nacido con unas reivindicaciones como consecuencia de la situación, la nueva política, demás. ¿Está preparado organizativamente Ciudadanos para afrontar unas terceras elecciones? Bueno, nosotros todavía estamos en proceso de implantación. En Canarias llevamos desde el 14 de julio del 2014, es decir, no llevamos sino 2 años y poco. Todavía no estamos implantados en todas las islas ni en todos los municipios, ni no conseguimos entrar en el Parlamento de Canarias. Pero yo creo que los canarios sí que se han dado cuenta de que estamos trabajando por ellos, aunque no estemos en el Parlamento de Canarias, registrando iniciativas de fuera, solicitando reuniones, aunque no se quieran reunir con nosotros, como es el caso del señor Fernando Clavijo, pero estamos ahí. Y por supuesto con las terceras elecciones no le viene bien a nadie, porque es imposible ir reponiéndose de campaña tras campaña, porque no dejan que se normalice la situación y no nos ven trabajar.
pero estamos seguros que si nos ven trabajar vamos a seguir creciendo y organizativamente seguimos en procesos de implantación, seguimos implantándonos en Canarias, seguimos creando agrupaciones locales. Lo que nosotros hemos decidido no correr, sino preferimos ir pasito a pasito, pero no dar pasos atrás, y que lo que vayamos creciendo lo vayamos creciendo en buena sintonía. ¿Qué te parece? No, una situación contraria a lo que está pasando en el PSOE, ¿no? Que es correr hacia adelante No, y lo que van perdiendo más apoyo, no se sabe hacia dónde ellos corre quieren ya. ir apuntalando Y ahora mismo no se sabe hacia dónde corre. Sabemos que corre, pero no sabemos hacia dónde. Yo, Melissa, esto ya es por curiosidad. Cuando se está negociando primero con el PSOE, ese documento con 150 medidas. 250. O 250. Sí. Después se sientan con el Partido Popular, sacan un documento acuerdo de 150. donde hay coincidencias De 100. de 100 entre los diputados. Tú cuando te sientas a hablar o a comentar con un diputado socialista, muchacho, ¿tú le vas a votar que no a 100 medidas que antes le decías que sí? ¿Qué te respondía? Es que estaban encerrados en su no, no y no. O sea, al No, líder. no. Le seguían al líder, el líder decía no había capacidad de movimiento. De hecho, yo a algunos compañeros que considero ya amigos, les decía, oye, pero es que de verdad que no entienden que podemos sacar leyes desde la oposición, que podemos cambiar lo que estimemos conveniente, que nos van a necesitar para todo. ¿De verdad que no lo entienden? No, y estaban cerrados en una misma posición. Yo creo que nosotros hemos conseguido que, sin que se sienten los dos partidos que se llevan enfrentando los últimos años, conseguir puntos en común. Nosotros hemos dicho, nosotros nos prestamos a sentarnos para que se entiendan los que no se entienden. Nosotros podemos ser intermediarios para que se hablen. No nos importa, porque nosotros queremos ser útiles y creemos que como mejor se puede ayudar a este país es siendo útil, no creyéndose importante, como le pasa a uno. Entonces, sí que es cierto que no son capaces de sentarse y que tiene que venir un tercero a intentar sentarse. Además, como dato curioso, la legislatura anterior, para la formación de la mesa, cuando la presidía el señor Pachi López, para llegar al acuerdo de esa formación de la mesa, éramos nosotros llamando al Partido Popular, oye, que el Partido Socialista propone esto, bueno, ¿qué tal? Llamábamos al Partido Socialista, oye, que el Partido Popular propone esto, porque no querían sentarse físicamente y tuvimos nosotros que hacer de intermediarios para llegar a un acuerdo. Hasta ese punto se piensa más en los intereses de un partido y menos en los de los ciudadanos del país. Yo te vuelvo, y seguramente me equivoco, que no te digo que no, yo vuelvo a lo mismo del principio, a los intereses personales y ni siquiera de partido, creo. A ver, elecciones gallegas y vascas. Los resultados de Ciudadanos no fueron buenos. No fueron para nada buenos. ¿Eso podría ser un indicativo de lo que serían las posibles, que yo pienso que no, terceras elecciones? No. ¿O simplemente son dos casos puntuales? No, para nada, porque si siguiésemos esa tónica, en Canarias tuvimos 54.000 votos en las autonómicas y ahora hemos duplicado, y hay islas en las que hemos cuadruplicado el número de votos en menos de un año. Y podemos ver con los datos, por ejemplo, de Coalición Canaria, ha ganado las elecciones a nivel regional y sin embargo a nivel nacional ha sacado un único diputado. El País Vasco y Galicia son dos comunidades muy específicas. Nosotros en el País Vasco vamos con un discurso complejo, que es nosotros queremos acabar con el concierto vasco. Nosotros ya entramos con un discurso que no es el más popular, pero que es un discurso que Europa ya está hablando de eso y que nosotros lo que queremos es que se abra ya el debate. Sabíamos que era difícil, nuestros objetivos era entrar por lo menos con uno en cada parlamento, pero sabíamos que era difícil. Aún así nosotros estamos haciendo nuestros informes, nuestro estudio de qué es lo que ha sucedido, si no hemos sido capaces de movilizar el voto de centro en las dos comunidades autónomas y estamos valorando la decisión autocrítica. Yo creo que si de algo podemos presumir es que después de cada proceso electoral, después de cada situación, la Ejecutiva se reúne, hablamos, tenemos la libertad de poder hablar y dar toda nuestra opinión y luego salimos todos en rueda de prensa y decimos lo que ha sucedido. Nosotros reconocemos que los resultados no han sido buenos, tampoco eran los dos lugares más propicios para Ciudadanos, porque tampoco estamos muy implantados todavía en esas comunidades autónomas, hemos preferido no correr, entonces eso también, oye, nos pasó en Canarias, decidimos no estar en todas las islas, sino en lo que nos daba tiempo para no correr y nos quedamos fuera del Parlamento por 500 votos, pues también nos ha pasado, en el País Vasco nos quedamos por 500 votos también, por conseguir el diputado de Álava, entonces... Son dos comunidades complejas, pero no se pueden en ningún caso extrapolar los resultados, porque el PNV, por ejemplo, ha tenido buenos resultados en el País Vasco y sin embargo en las nacionales perdió un diputado en las últimas elecciones. Sí, pero y por ejemplo, sobre todo, que el más que destaca es el resultado de Galicia, evidentemente. ¿Cómo valoras el resultado que ha tenido el PP en Galicia? Porque la verdad es que es aplastante.
bueno, tienen un buen líder, o sea, el Partido Popular tiene un líder en Galicia que la gente aprecia, que la gente entiende y asume como su líder regional y confían en él. Los ciudadanos de Galicia han confiado en él y por eso ha tenido la mayoría absoluta. Creo que es la única comunidad autónoma del país en la que hay mayoría absoluta y pues porque lo ha trabajado estos años. Por tercera legislatura, creo que Sí. por tercera vez consecutiva. Igualmente el Partido Popular tiene un gran arraigo en la comunidad gallega, tiene una implantación bastante fuerte, también lleva muchos años y también podemos decir que todos sabemos cuando uno lleva muchos años en un sitio, las redes clientelistas y demás que también se crean, que hacen que sea un poco más complejo la variación de una posición política, pero lo que está claro es que los ciudadanos gallegos quieren que siga presidiendo la Junta el señor Núñez Feijóo y lo han apoyado. ¿Y las redes clientelistas estas, tú crees que se van a contagiar algún partido nuevo? Hombre, yo creo que todo depende de los estatutos de cada uno, ¿no? Vemos lo que sucede. Nosotros ya hemos publicado una lista de los familiares que se han contratado en Madrid por el Ayuntamiento de Ahora Madrid, los que se han contratado también en el Ayuntamiento de Barcelona, de Barcelona en Comú. Entonces, bueno, hay partidos que están cogiendo mañas bastante complejas. Nosotros podemos decir que tenemos un proceso de selección de personal y que cualquiera, y tenemos además unos estatutos internos bastante rígidos que hace que incluso nosotros tengamos un nivel o un patrón de rendimiento incluso dentro del Congreso. Tenemos unos estatutos internos de grupo parlamentario que auditan el trabajo que nosotros hagamos, que los diputados tienen que trabajar, que los diputados no tienen que ir solamente a votar. Nosotros tenemos esos mecanismos internos para garantizar que todos nuestros diputados trabajan. Pues será el único partido te iba a decir que, a ver si aprendemos el funcionamiento. Yo te quería preguntar, Melissa, se está detectando que los partidos nacionalistas a nivel en su región están manteniendo fuerza, incluso perdiendo poco a poco, pero a nivel nacional, cuando llegan las nacionales, están perdiendo. ¿A qué es debido eso? Bueno, es debido a, también podemos hablar de redes clientelares también en sitios Canarias, otras comunidades que tienen también sesgos nacionalistas. Sí que es cierto que la posición de Canarias es diferente porque el movimiento nacionalista de Canarias es un más poco tranquilo, ambiguo, ¿no? Es ambiguo porque son nacionalistas pero solo un poco, según dicen algunos integrantes, pero luego el Día de Canarias te lo celebran con la bandera independentista, entonces tienen una especie de batiburrillo que no acaba de definirse. O sea, yo entiendo que haya un partido regionalista en una comunidad autónoma como la de Canarias, pero lo que no puede ser es que se le mienta a la gente. Y eso no puede ser, porque los que hoy se quejan de la financiación autonómica, hay que recordar que la señora Oramos votó a favor de esa financiación autonómica en Madrid. Entonces lo que no podemos es decir que se hace una cosa y luego hacer la otra. ¿Tú crees que la gente se está dando cuenta de ese doble discurso? Yo creo que sí, que se está dando cuenta, sobre todo porque en la pequeña legislatura anterior se vio que hay diputados de las islas que aunque sean de partidos nacionales, trabajan por las islas igual. Yo creo que he sido la parlamentaria canaria con más actividad en el Congreso, de los 15 que somos. Simplemente porque, oye, yo estoy aquí porque los ciudadanos de la provincia de Canarias han decidido que esté, pues me debo al trabajo, no solamente para Canarias, también para el resto del país, pero ¿qué hay mejor para Canarias que haya una educación de calidad en todo el país y un pacto de Estado por la educación, o que haya una sanidad que iguale las garantías a todos los ciudadanos del país? Que ya los canarios no tengamos que ir, como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos, que vas a otra comunidad autónoma, vas a ir al centro de salud y te dicen que con tu cartilla no te dan médico, sino que tienes que ir por urgencia. Con esas cosas son las que queremos acabar. Yo creo que los ciudadanos se están dando cuenta de que hay otras formas de hacer política también. Estás en primera línea, estás defendiendo a la agenda canaria. En Canarias y en Madrid. En Canarias y en Madrid. Sí. Y también hablando con nuestros eurodiputados también. ¿Te han llamado o han contado contigo representantes canarios? En cuanto para sacar iniciativas adelante de otros partidos políticos. O para utilizar tu influencia, puede ser. No, y la verdad que es un tema que no acabo de comprender, porque nosotros hemos pedido distintas reuniones al gobierno de Canarias para tratar temas que nosotros íbamos a discutir. Por ejemplo, nosotros los llevé yo personalmente, el problema que hay con las desaladoras de la provincia de Las Palmas que funcionan en régimen de autoconsumo, porque el último Real Decreto penaliza su funcionamiento. A nosotros nos hubiese gustado que el gobierno de Canarias nos apoyase y se sumase, y lo que hizo cuando sabía que se iba a debatir el martes, pues el viernes anterior fueron en delegación a reunirse con el secretario de Estado de Energía,
que básicamente les dijo sí, pero luego no hizo nada de lo que les dijo y fue en la votación posterior nuestra cuando salió adelante. Yo creo que hay temas que si seguimos pensando en colores políticos a la hora de defender a nuestra región, yo creo que vamos mal, porque se puede, aquí en Canarias nosotros no tenemos diputados en el Parlamento de Canarias, es cierto, pero es que en Madrid tenemos 32 y tenemos una posición estratégica. Yo creo que hay temas y que no pueden decir ahora mismo. Todos los temas de Canarias que se debatieron en la legislatura anterior se desbloquearon gracias a los partidos ¿Tú nuevos. me estás diciendo que Ana Oramas, por ejemplo, no se ha sentado contigo? Se ha sentado para, por ejemplo, cuando se hizo una reunión en la legislatura anterior, que vinieron todas las cofradías de pescadores de Canarias, fueron al Congreso, nos llamó a todos los partidos políticos y nos sentamos todos los partidos políticos con las cofradías de pescadores. Era una iniciativa que llevaba ella, que nosotros enmendamos, que se hizo una transaccional y que se aprobó. La señora Oramas ha reconocido también que en la última legislatura y con las nuevas fuerzas políticas se han desbloqueado temas de Canarias que llevaban 8 años que no salían adelante. Y eso la ciudadanía también lo ve, porque hay voluntad de trabajar de otras fuerzas políticas también. Y temas que antes se quedaban en el letargo, ahora salen. Y que ya los temas de Canarias no solo los registra Coalición Canaria, Ciudadanos también registra temas de Canarias, Podemos también registra temas de Canarias, el Partido Popular y el Partido Socialista en menor medida, pero que ya estamos trabajando por todas las comunidades autónomas. Pero de estamentos de aquí, del Gobierno de Canarias, que se hayan reunido con nosotros cuando nosotros hemos registrado alguna iniciativa de Canarias, ninguna. De hecho, no nos han recibido. Tengo también que matizar que hoy, por ejemplo, esta mañana, sí que nos recibió el presidente del Cabildo de La Palma, el señor Anselmo Pestana, que le pedimos una reunión para hablar sobre las consecuencias del incendio que sufrimos este verano aquí en la isla, para los métodos de prevención, para ver qué se está haciendo y como culmen de una serie de reuniones que ya hemos establecido con distintos agentes forestales y bomberos de las 5 islas forestales que tenemos en Canarias. Pero sí que tengo que decir que el señor Anselmo Pestana sí que nos ha recibido a petición nuestra, pero que para temas que se están llevando a Madrid nadie se ha puesto en contacto con nosotros para intentar sacar las cosas adelante haciendo un grupo mayor. ¿Cómo es posible que un partido tan joven, porque realmente lo es como Ciudadanos, en Canarias o con Canarias tenga esa inquietud y los partidos tradicionales no la tengan? Es que es más, es que ni siquiera Podemos creo que la tenga tampoco. Yo creo que obedece a que quienes estamos representando, los 2 diputados que tenemos de Canarias en Madrid, somos personas que venimos de la vida normal, que tenemos la experiencia de la vida normal, de la gente de la calle, que si estoy caminando por los llanos me siento y me preguntan, o que me llama un señor de aquí que no conozco de nada y me dice, oye, quiero consultar contigo algo porque hay una normativa del gobierno que nos está aplicando bien. Pues yo me siento y si tengo tiempo yo le dedico los minutos que sea al señor y lo escucho. Quizás porque somos más conscientes de dónde venimos, no lo sé. Pero es que yo lo que aspiro, es que no tengo una aspiración de que digas, oye, Canarias la comunidad autónoma puntera del país, no, yo tengo la aspiración de que tengamos los mismos derechos que el resto, de que no sigamos siendo los últimos en educación del país, que no sigamos siendo los que tengan la peor sanidad valorada del país, que no seamos los que tienen la mayor tasa de abandono escolar del país. Es que mis aspiraciones, o que tengamos un modelo energético competente y que no nos sigan acusando, no es que en Canarias cuesta mucho producir, es que a lo mejor el gobierno de Canarias no ha hecho lo suficiente y el gobierno estatal tampoco. Mis aspiraciones son que todos mis paisanos tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de otro país y de otra comunidad autónoma, que no haya diferencias. Y quizás por eso se está escuchando más o no, pero es que el discurso de Ciudadanos precisamente es que no nos sentamos diferentes por ser de comunidades autónomas distintas. ¿Piensas que los canarios somos españoles de segunda? Yo sí. Yo no me considero española de segunda. No digo que me considere, digo que lo pienso. Yo no creo que seamos españoles de segunda, lo que sí que creo es que hemos tenido políticos que en lugar de acercar Canarias a Madrid o en lugar de crear una política regional, han intentado dividir, crear insularismos que no nos ha llevado a avanzar de ninguna manera. Te cambio la pregunta. ¿Nos consideran ciudadanos de segunda? ¿Quién? En Madrid, a los canarios. No. Bueno, yo no he tenido esa percepción. Yo no la he tenido. A lo mejor hay otros diputados que llevan mucho más tiempo que puede decir que sí. A mí nadie me ha hablado de una manera o de otra por ser canaria. Es que a mí me da la impresión de que, no, me refiero siempre a nivel de gobierno, no a nivel personal, lógicamente. Siempre me ha dado la impresión de que desde el gobierno de Canarias se le echa la culpa a Madrid. Y desde el Cabildo, los cabildos y los ayuntamientos se le echa la culpa al gobierno de Canarias. Entonces, al final, tanto desde los ayuntamientos y el Cabildo se está haciendo exactamente lo mismo que desde el gobierno de Canarias se critica afuera. Entonces por eso te digo lo de segundo, es como las islas menores o no capitalinas, que yo siempre digo que tengo el síndrome de isla menor, que no complejo,
sino síndrome. Entonces yo pienso que eso sí en cascada, igual que los pactos. Entonces me refería a eso. Yo creo que el mantra este que se ha arrastrado de los sucesivos gobiernos de Canarias durante muchos años, de es que nos tratan mal, es que mira cómo nos maltratan, ha sido un mantra para reforzar una ideología política determinada. Porque la realidad es que muchos de los temas de Canarias que tienen que ver con la legislación de Canarias se pelean en Bruselas. Ahí es donde se tienen que pelear, porque al ser una región ultraperiférica tenemos una legislación europea que es la que nos afecta directamente. Y es curioso, ¿no? Porque se quejan de que Madrid no nos da dinero. Yo voy a recordar que en diciembre, el 31 de diciembre de 2015, el gobierno de Canarias tuvo que devolver 24 millones de euros de los fondos FEADER de la Unión Europea destinados a invertir en el sector primario porque no se habían invertido. Y era un dinero que nos había llegado de Europa. También se tuvieron que devolver a finales de octubre, creo que fue del año anterior, 4 millones de euros destinados a guarderías públicas para Canarias de fondos europeos. O sea, ¿qué estamos? Lo que nos viene no lo sabemos gestionar y lo que hacemos es luego pedir, o estamos con un discurso victimista que poco nos está llevando a construir. Porque es que cuando llegan recursos no los sabemos aplicar y los tenemos que devolver, y cuando no nos dan nos quejamos, vale, cuando no nos dan nos quejamos, pero para quejarnos también tenemos que aprovechar lo que nos viene. O sea, está esta doble moral de decirle a la gente que mal nos va, nadie nos quiere, cómo nos tratan, pero luego todos calladitos cuando hay que devolver dinero porque las cosas no se han hecho bien. Y eso sí ha cambiado, porque nosotros ahora estamos denunciando las cosas que pasan. ¿Y a ti te extraña que no te reciba Fernando Clavijo? Yo que te voy y salgo corriendo si soy Fernando Clavijo. No entiendo por qué, no entiendo por qué. Por nada. No, está bien. Yo Melissa, quizás la postura de nuestros políticos aquí en la región con respecto a Madrid ha sido comodísima hasta la fecha, porque han sido fuerzas que han vinculado la gobernabilidad con un precio muy bajito. Exacto. Ha llegado el momento de que están interviniendo otras personas, otras organizaciones políticas, y como no saben llegar al gobierno, pues se están encontrando con este grave problema. Y es la conclusión que llego. Por eso a mí me encanta que estén surgiendo personas en Canarias con esta capacidad de decisión y que pongan en vilo al gobierno aquí en Canarias, a nuestros representantes. Pues ¿sabes lo que falta? Es el cambio del marco mental, que es lo que estás diciendo. Han estado acostumbrados todos estos años a hacer las cosas de una manera, ahora hay que cambiar, y te dicen, oye, pero a mí ya me iba bien, como iba antes, no entiendo por qué me lo estás cambiando ahora. Igualmente yo he hecho en falta que seamos un poquito más constructivos todos. Porque si realmente el gobierno de Canarias está mirando por los intereses de Canarias, yo creo que no tendría ningún tipo de complejo, o no debería tenerlo, por reunirse con los 15 diputados de Canarias, independientemente del color político que sean, y llevar las cosas adelante. El Estatuto de Canarias entró el 5 de febrero al Congreso. Y en el Estatuto de Canarias hay cosas como blindar los aforamientos que ya saben que nosotros no podemos apoyar. Y además, en el Estatuto de Canarias es un estatuto que ni siquiera reconoce el Parlamento de Canarias, porque se hizo justo antes de las elecciones y solamente lo aprobó los dos equipos de gobierno, la oposición ni siquiera la aprobó. Pues yo creo que quizás sería el momento de decir, oye, me voy a sentar con los 15 diputados canarios, que acaba de entrar el Estatuto de Canarias allí en el Congreso de los Diputados, y vamos a ver cómo se puede hacer, cómo se puede modificar, cómo se puede enmendar, y que no se espere hasta el momento en el que a lo mejor por no llegar a un acuerdo se tenga que volver a devolver a las Cortes el estatuto. Hay poca voluntad constructiva y lo que me apena, y no lo entiendo porque no entra dentro de mi concepto, es que se intente rivalizar entre islas. Canarias solamente va a ser fuerte si trabajamos como una única comunidad autónoma, si creemos en la región. Porque cuando se habla de leyes electorales y demás, te dicen, no, es que las islas tienen que tener representación tal. Yo digo, perfecto, dígame cuántas veces se ha votado en el Parlamento de Canarias en función del origen de cada diputado. Ni una vez. ¿Eso qué quiere decir? Que los diputados de La Palma nunca se sientan para defender los intereses de una iniciativa de La Palma. ¿Por qué no? Yo prefiero yo, si fuese diputada en el Parlamento de Canarias, yo estaba en la circunscripción de Tenerife en las pasadas autonómicas. ¿Alguien se pensaba que yo no iba a defender exactamente igual La Palma, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote o La Graciosa o cualquiera de las islas? Mi ambición es que Canarias crezca en conjunto, no que crezca una isla más que otra. Mi ambición es que los planes turísticos sean adecuados a cada modelo de isla, porque son totalmente diferentes, son 7 realidades distintas. Las aspiraciones que tiene Ciudadanos es que Canarias crezca como región
y que se dejen ya de fomentar el pleito insular, porque se fomenta desde las instituciones y es una pena. Porque la imagen que damos es malísima. O sea, nosotros fuimos hace 1 año y medio a una feria de turismo, que había un stand de Canarias y luego había un stand del Cabildo de Gran Canaria, separado, que no tiene sentido. Dividir a los canarios no nos va a hacer crecer. Bueno, después de habernos despertado del sueño que están planteando, porque lo veo bastante complicado, aunque tienes razón. Bueno, para eso tendrán que venir nuevos políticos con marcos mentales distintos. Pero muchos, ¿eh? Bueno, pero en eso estamos, en eso estamos. Mucho. Vamos a ir dejando un poco Madrid, ¿eh? Solamente me queda un pequeño detalle. Últimamente, para ser, digamos, guay, progre o nuevo en política, hay que querer reformar la Constitución. Es un sistema que, ¿verdad? Ya lo hemos hablado tú y yo, Sí. además, Fran. O sea, que somos modernos, vamos a llamarlo así, vamos a reformar la Constitución. Pero claro, muy poca gente explica en qué quieren reformar la Constitución. Quizás el fallo está en que la Constitución no se aplica como se debe aplicar, más que en reformarla. Bueno, hay cosas en las que sí que es necesaria una reforma, porque al final la sociedad avanza a una velocidad y ya se ha visto, todos los países no tienen, hay en muchos otros países que se va reformando las constituciones, no, tampoco, y se van adecuando a cómo va evolucionando la sociedad. Nosotros lo que hemos planteado es que tiene que haber una reforma de la Constitución, porque es necesario eliminar los aforamientos políticos, es necesario introducir, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, pero claro, no vale solo con escribirlos y decir que estén. También se tiene que garantizar que va a haber una partida presupuestaria para que esos derechos puedan ser cubiertos. Sí, porque aprobarlo es muy fácil. Nosotros no creemos en una reforma de la Constitución de quitar lo que hay y poner nuevo, porque el derogar sistemáticamente no va con la forma de proceder de Ciudadanos. Lo que está bien se mantiene, pero hay cosas que tienen que evolucionar. Y hay temas, por ejemplo, los aforamientos, que además están muy de moda ahora, que no tienen razón de ser. Cuando se hicieron tenían razón de ser porque había un momento político muy delicado y de persecución en función de los ideales políticos. Pero hoy en día un político no tiene que tener un estatus diferente a un ciudadano de a pie. Yo entiendo que puede haber un tribunal intermedio, que puede haber algo, pero la figura del aforado como tal, ¿por qué si yo tengo cualquier problema tengo que esperar al Supremo? ¿Por qué un ciudadano de la calle va a primera instancia y yo tengo que desviarme al Supremo? ¿Y por qué luego cuando cambias, si eres político o no eres político, va cambiando, vemos que los casos se dilatan porque tienen que pasar de un tribunal al otro y así viceversa hasta que empiezan a abrirse los casos? Hay temas que simplemente la sociedad evoluciona y que tienen que cambiar, y no es de ser progre, es de ver dónde está la sociedad hoy en día. Y los ciudadanos no entienden que haya aforados y nosotros tampoco entendemos que los políticos tengan que ser aforados, por ejemplo. No, es una medida muy electoralista, ¿no? La defendíamos fuera de las elecciones, también la defendemos. Entonces sí, no vale. Pero después, ¿qué otras medidas hay? ¿Cuál es la postura de Ciudadanos con respecto al marco competencial de las comunidades autónomas? Es necesario, nosotros por ejemplo creemos que en la reforma de la Constitución también tiene que ir que el Senado desaparezca como tal, que es necesario que se convierta en una Cámara de representación autonómica, es decir, en una Cámara que funcione, no en un cementerio de elefantes como parece que es ahora, porque a mí me gustaría que nosotros tirásemos de la corta legislatura anterior, vamos a coger los senadores canarios, vamos a ver las iniciativas que presentaron cada uno, que salió adelante, porque yo creo que desconocemos qué es lo que están haciendo los senadores. A lo mejor es que el Senado no funciona, ya no funciona ese modelo y nosotros creemos en una Cámara con un número mucho más reducido y de representación autonómica. ¿Qué quiere decir? Que los problemas territoriales se discutan en esa Cámara de verdad y que sepan lo que está pasando, porque ahora es que se da el caso de que hay muchos senadores que ni siquiera tienen constancia de lo que está pasando en su comunidad autónoma. Y eso tampoco puede ser. Y, por ejemplo, esa es otra de las reformas que nosotros queremos incluir. Y creemos que está a la orden del día, que la ciudadanía ha avanzado y que la entienden perfectamente. Quien no la entienden son los partidos grandes, que luego no sabrán dónde poner a gran parte de... Hay que reubicar de mucha sus gente. implicados, ¿sí? El fin de las diputaciones, por ejemplo. Porque tenemos que tener organismos intermedios que además ni siquiera se eligen con un proceso electoral, y que de cada 10 euros que se va a la diputación, a los ciudadanos solo les llegan 2. El resto, los otros 8, se pierden en trámites administrativos, en personal de confianza y en personal que no funcionariado, porque luego la gente dice, no, es que el personal funcionariado de las diputaciones es lo mínimo. Es que hay mucho cargo que se coloca de partido, que no tiene razón de ser y que lo que hacen es ralentizar todo el proceso. Sí, pero de todas formas administrativo. Ahí estás cometiendo un grave error, creo yo, vamos, porque entre el Senado y las diputaciones está aumentando el paro de una forma impresionante. Bueno, es que a lo mejor los políticos tienen que entender la política como un servicio y para un tiempo y luego volver a su vida normal. El paro evidentemente entre políticos, no entre claro. entre personas.
normal, Entre entre políticos. personas. Uy, me quedó fatal Sí, esto. lo acaba de decir bien, hay mucho que ha hecho de la política su modo de vida y hay que tener ¿En serio? reductos donde ir ¿En serio? situándolo. Hay gente que ha hecho eso, ¿eh? Sí, ¿De verdad? sí, ¿Pero en Canarias o fuera? sí. Ya Yo creo que es un mal que se extiende, es un mal que se extiende. Además, tú lo conoces, me da. Tampoco, Sí, sí. tampoco hay que criminalizar la figura del político, porque yo creo que también hoy en día ya se tiene una muy mala imagen del político o de lo Sí, que es sí, política. estamos extralimitando Y yo creo que tampoco hay que criminalizarla. Sí, es cierto. Lo que Estamos sí que generalizando. lo que sí que es cierto, que yo creo que es imprescindible para que un político por lo menos haga bien su trabajo, es que haya tenido contacto con la vida real un tiempo. O Sí. que tenga a dónde volver. Bien, tú sabes que en O Canarias... que pueda reinsertarse a un mercado laboral. Lo que no tiene sentido es que cuando uno vaya a debatir de autónomos, con quien estás debatiendo no sabe lo que es un autónomo porque nunca lo ha sido. Yo puedo explicar lo que es ser autónomo. Yo puedo explicar lo que es emigrar porque no había trabajo en mi país. Puedo explicar lo que es volver. Yo puedo explicar lo que es durante la etapa universitaria trabajar todos los veranos, y además aquí en La Palma todo el mundo me ha visto en la piscina municipal, por ejemplo, trabajando. Eso es lo que hay que extrapolar a la política, la realidad de la gente, pero no en manifestación, porque hay muchas maneras de hacerlo. Uno puede salir a manifestaciones diarias o uno puede hacer menos ruido, pero luego trabajar como toca. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Yo prefiero ponerme a trabajar. Otros prefieren Tú manifestar. sabes que ya no solo en Canarias, sino en La Palma en concreto, hay mucha gente que realmente nunca cogió la tiza, nunca se puso la toga, y nunca estuvo en la mina. Y vamos a dejarlo ahí, por favor. Repartí. No, que nadie proteste, que repartí para todos lados. Yo, de verdad que yo siempre, cuando yo estuve de concejal en Los Llanos, siempre a mí me costaba muchísimo, porque yo tenía mi despacho, tenía que salir corriendo a mi despacho, tenía que ir al ayuntamiento, de mi ayuntamiento al despacho, y yo al final saqué una conclusión: la política está pensado para que la realice personas que tienen un puesto fijo en la administración, pueden pedir su excedencia y después se dedican a la política. Pero si tú ganabas un dineral en el ayuntamiento. Sí, eso era terrible. Ganabas un pastón. No llegaba a 400 euros, creo recordar. O sea, no digas eso, por Dios. Lo digo tranquilamente. Se tiene que bajar el sueldo y nos metemos en otro problema. A ver, vamos acercándonos a Canarias. Solo una cosa, ¿no denotaste cuando pasaste a la parte política la falta de pragmatismo? Sí. Porque yo creo que eso es algo que los que entramos no nos damos cuenta de que hay cosas que se pueden hacer muy rápido y se dilatan. Era una de las cosas, y me encanta estar en este diálogo contigo, Melissa, porque yo soy, por mi profesión, muy pragmático, o sea, tengo que resolver problemas y estoy acostumbrado a resolver problemas. Y era un incomprendido. ¿Sabes que cuando se lo propusieron y demás? Esto se puede contar, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Aquí no nos escucha nadie, ¿no? Nada, Nosotros tres nada más. No hay problema. Además de eso ya hace muchos años. Hace muchos años ya, o sea, ya no hay peligro. Cuando se lo propusieron, mira, me llamaron y me propusieron esto. Digo, ¿y? ¿Sí, qué te parece? Digo, ni se te ocurra. No por el partido en sí en cuestión, porque tampoco es eso, sino simplemente por la forma de ser de Frank, a lo que está acostumbrado Frank y en lo que se iba a meter. O sea, mis palabras fueron hechas, ni se te ocurra. Pero bueno, se le ocurrió. La experiencia fue bonita y aprendí mucho, igual que Melissa estará aprendiendo ahora a marcha forzada. Además, al nivel que está ella, en marcha forzadísima, pero después siempre te queda... Renuncias a muchas cosas y esa es la parte que la gente tampoco ve. O sea, renuncias a tu tiempo libre, renuncias a ver a tu familia, renuncias a muchas cosas, pero yo no me quejo porque creo que ahora mismo hay una oportunidad de hacer muchas cosas y que se pueden hacer de otra manera y que si tengo que estar todo el día, estoy todo el día y no me preocupa. Pero sí que es cierto que ves que quizás los que llevan muchísimo tiempo, a lo mejor ya las horas que pasan son menos, la motivación es diferente. Te vas acomodando, evidentemente, eso en política y en cualquier cosa. Vamos a ver, vamos acercándonos a Canarias. De camino de Canarias, antes nombraste que te faltaron 500 votos para entrar en el Parlamento de Canarias. Sí. Eso requiere, evidentemente, además creo que está en el programa, si no, corrígeme, de reforma de la ley electoral. Sí. ¿En qué? ¿Cómo? Nosotros tenemos un grupo de trabajo que ya espero que nuestras conclusiones o nuestra propuesta la acabemos de sacar en estas semanas y la presentaremos. Algunos hacen demagogia con todo esto y dicen, no, es que le quieren quitar la voz a las islas pequeñas, no, es que, bueno, en Canarias hay varios problemas. Primero, tenemos una doble barrera electoral descomunal. Tenemos una insular de un 30% y una regional del 6%, para que la gente lo entienda. Nosotros nos quedamos con un 5,94%. Es decir, por 8 centésimas,
hubiésemos entrado con 3 o 4 parlamentarios. Y la diferencia de voto era o 500 votos de Tenerife o 31 del Hierro. Es decir, sí, hasta ahí sí. luego somos un territorio fragmentado y la Constitución recoge que hay territorios específicos en los que la compensación del voto tiene que existir. Y nosotros defendemos que exista compensación del voto. Pero a lo mejor no tiene que ser 17-1. A lo mejor hay otro baremo que no sea tan exagerado. Al final lo que se trata, y por eso iba antes a lo de cómo están votando los parlamentarios de cada isla, nunca votan en función de la procedencia. Nosotros lo que queremos es que haya un parlamento lo más plural posible, que se represente a todas las islas, que se deje escuchar a todas las voces políticas y no que se haga un sistema electoral ad hoc para favorecer a unas fuerzas políticas o a otras. Y yo les voy a decir, en las reuniones que yo he tenido en el Gobierno de Canarias, para nosotros poder participar exponiendo nuestro punto de vista en esta comisión, las presiones hacia mi persona han sido bastante altas y considerables. Porque hay personas que no quieren ni siquiera que se abra el debate o quieren dejarlo morir. Y yo creo que hay que abrirlo. Es necesario abrirlo, veremos qué conclusiones se llegan. Nosotros pondremos nuestra propuesta en estos días o en estas semanas. Espero que tengamos ya las conclusiones de nuestra mesa de trabajo en la que hay expertos internacionales y expertos que conocen sistemas electorales a nivel mundial para poder presentarla, pero nosotros no le queremos quitar la voz a nadie. Es que eso no es una realidad. O sea, Ciudadanos lo que está planteando es bajar los topes. Bueno, los topes hay que bajarlos sí o sí. Sí o sí. Y luego nosotros lo que queremos, todavía yo no estoy en la mesa de trabajo, entonces yo no le puedo decir todavía cuál es el modelo que nosotros hemos planteado, porque estamos en fase de conclusiones, pero desde que estemos yo vengo sin ningún problema y lo explico. Pero sí que Canarias tiene que tener una compensación de voto entre islas y eso es algo evidente, además un derecho que recoge la Constitución, pero yo creo que hay que replantear, porque ahora mismo el sistema electoral no está pensado en defender a los ciudadanos ni los intereses de las islas. El sistema electoral ahora mismo está planteado en defender los intereses de un partido en concreto. Y eso hay que decirlo alto y claro. También por eso les digo que las reuniones son bastante tensas y que hay ciertas intensidades hacia mi persona que a veces exceden los límites. No, más claro no se puede hablar. Se puede decir más alto, más claro no. Quien lo quieran. De todas formas no me imagino quién será el partido. Vale, bien. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿verdad? ¿Tú? No lo imagino. Lo que sí que quiero decir, porque esto también hay que decirlo y es de ley, es justo, cuando nosotros solicitamos reunión con todos los partidos representados en el Parlamento de Canarias para hablar de este tema, de que nos dejen entrar en esa mesa, vinieron todos. Todos los partidos se reunieron con nosotros para hablar sobre la posibilidad de que nosotros estemos presentes o no en esa comisión. Eso también hay que decirlo. Bueno, ya que nos estamos situando ya en Canarias, vamos a hacer un pequeñito paréntesis. Vamos a pasar por Granadilla. Vale. ¿Te parece? Sí. Y después ya seguimos, ¿verdad? Sí. Soy malo, ¿no? No. Estamos hablando de actualidad política como una primera línea Granadilla. Todos sabemos lo que ha pasado, moción de censura, cabreo del PSOE, amenazas de coalición canaria, que al final todo queda en nada. Bien. Amenaza de que se rompan esos pactos se rompen esos pactos en cascada, y ya el PSOE no reconoce el pacto a Canarias, pero nadie se dimite, es curioso. Todo el mundo sigue donde mismo, sintiendo los actos. Bueno, sí, alguna ha cambiado de domicilio, pero bueno, eso es un poco anecdótico. Realmente lo de Granadilla estaba cantado, porque lo que no entiendo es cómo el PSOE no cesó al anterior alcalde. Pero bueno, bien, vamos a saltarnos este pequeño detalle. No es un gran detalle. No es un pequeño detalle. Ciudadanos lleva más de un año solicitando por escrito y en pleno que el imputado por corrupción política, que además creo que fue el 25 de septiembre, se ratificó el auto con más casos todavía, se vaya. Que dimitiese de alcalde. ¿Y por qué? Si se hubiese ido no hubiese habido moción de censura, no, por lo menos Ciudadanos no hubiese participado. ¿Pero por qué el PSOE se ha resistido? Bueno, eso habrá que preguntárselo al Partido Socialista. Pero nosotros llevamos un año solicitando que el imputado se vaya, que deje su acta, que ceda su puesto y que corra la lista o como el Partido Socialista considere, pero que no esté en el ayuntamiento porque un imputado por corrupción política no puede defender a los ciudadanos. Entonces es como presuponer que todos los ciudadanos también son sensibles de ser corruptos políticamente, ¿no? Porque si ese es su representante. Nosotros llevamos un año pidiéndolo. No se ha querido ir, hemos llegado a la moción de censura. Nosotros vamos a seguir en la oposición, como ya estábamos. Pero yo creo que hubiese sido justo para evitar todo este problema que ha habido, que al final lo que ha hecho es dinamitar todavía más la imagen del pacto del Gobierno de Canarias, si se hubiese ido, hubiese sido responsable.
¿Cómo crees tú que es posible, porque es que tampoco lo entiendo, que que el Partido Socialista amenace por un municipio con romper el pacto regional? O sea, es que me parece un disparate. Bueno, es que el disparate son los pactos en cascada, ese es el punto vale, número bien, uno. vale, Si partimos de ahí, luego a mí lo que me parece más grave ya no es la amenaza, sino, por ejemplo, la señora Tamara Raya, diputada del Partido Socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el otro día en una tertulia hizo unas declaraciones de, bueno, hay municipios en los que está funcionando bien, pero hombre, si hay moción de censura, pues se tendrá que romper todo el pacto. Y yo, ¿qué quiere que quizás es que soy demasiado romántica o no o ingenua, pero oye, si hay municipios en los que está funcionando bien ese grupo de personas y están trabajando bien por los ciudadanos, ¿por qué hay que romperlo? ¿Por qué? ¿Porque no lleguen a entendimiento en otro municipio? ¿Qué es eso de imponer esos pactos sin pensar en los ciudadanos? Mira, ¿y tú crees que sería posible en un caso de eso, vamos a trasladarlo a una realidad más actual, por ejemplo, un pacto entre Ciudadanos y Podemos en algún municipio? Bueno, nosotros las hojas de ruta que tenemos y las visiones que tenemos de fondo son totalmente opuestas. Estamos hablando de un municipio. Sí. Otra cosa es que nosotros votemos juntos algunas iniciativas, que lleguemos a acuerdos puntuales, pero difícilmente llegamos a acuerdos para municipios, ni para islas, ni para regiones, y muy difícilmente para un gobierno de país, cuando el concepto de país es totalmente opuesto. Sí, no existe el concepto de país. Yo estoy callado, pero porque coincido en muchos de los planteamientos que plantea Melissa, ¿no? Yo siempre me he considerado un enemigo de los pactos en cascada. Creo que no son buenos ni en positivo ni en negativo, ¿no? Entonces yo nunca he comprendido el por qué para llegar a un gobierno regional hay que obligar a los municipios a pactar con unas determinadas fuerzas políticas, cuando la idiosincrasia de cada municipio es diferente. Pero es que lo vimos hacer en las últimas autonómicas, no en las anteriores. En las anteriores. Que yo voté desde Eslovenia en esas municipales, que estaba ese año estudiando allí. Yo veía por el canal internacional que se hablaba incluso de que dependía del municipio de los Llanos de Aridane, el gobierno de no sé dónde, y yo decía, pero vamos a ver. O que se expulsó a todos los integrantes del Partido Socialista de La Palma por llegar a acuerdos con el Partido Popular. Yo es que alucinaba, porque esas imposiciones, al final estamos hablando de grupos de personas, que la ideología existe, sí, pero también hay que decir que no es lo mismo la presión ideológica en un gobierno nacional que en un municipio, porque nosotros podemos tener una ideología parecida, pero no saber trabajar juntos, y a lo mejor contigo, que tengo una ideología no tan similar, oye, tenemos un concepto de municipio igual y podemos trabajar bien. Yo creo que esas imposiciones son un poco complicadas de gestionar, sobre todo en escala municipal. Claro, están nacidos para soportar o mantener a determinadas estructuras en otros ámbitos. Esos son los pactos. Sí. Y luego no denotan que hay mala sintonía entre concejales de partidos diferentes, aquí en La Palma, en concreto. Sí. Es que no tiene razón de ser. ¿No se supone que queremos que el municipio vaya hacia adelante? ¿Por qué tanto enfrentamiento? ¿Por qué de repente te dejo de saludar? Sí, además te lo voy a... Si estás en una formación política determinada. Te lo voy a poner muy claro. La semana pasada vino aquí Chema de Vargas, José María Vargas, fue teniente alcalde aquí en Los Llanos. Primero hizo un pacto con el PP, fue verdad, sí. Que no firmaron, o sea, no había papel, que nos lo aclaró el otro día, no hubo, y después con Coalición Canaria que sí lo hubo. Entonces algunos concejales dejaron de hablarle, o sea, eso te digo que pasa porque Chema nos lo confirmó la semana pasada. Vamos a seguir por aquí por Canarias. ICTE, ¿qué te parece la idea de Fernando Clavijo de los ICTE? Antes de entrar con el ICTE, ¿se rompe el gobierno o no se rompe el gobierno? ¿Cuál gobierno? El de Canarias. El de Canarias. Yo creo que llevamos como 1 año y medio todos con cotufas a ver qué es lo que pasa, porque en el año y medio lo que ha pasado es que se ha hablado más de que se va a romper el pacto del gobierno de Canarias que de qué están haciendo. Y luego nos sacamos las sorpresas estas, como el otro día, de que la consejera de Hacienda tarda 9 meses en darse cuenta que hay una desviación presupuestaria en sanidad. Sí, lo de sanidad la verdad es que es bastante curioso. Claro, y todo esto porque están más preocupados de mantener con pinzas un pacto que a todas luces parece que no está funcionando. Pero no se sabe, depende de las presiones, ¿no? ¿Sabes lo que me recuerda? No en el pacto que existe ahora mismo en el Cabildo de La Palma, sino en uno anterior, vamos a no nombrar cuál. Recuerdo que cuando se hizo una rueda de prensa para hacer el balance del año, yo la verdad que estaba en la rueda de prensa y me daba la impresión de que estaba frente a 2 cabildos diferentes, porque estaba el representante de una fuerza política, que evidentemente gobernaba, y su socio en el gobierno del cabildo también. Entonces yo dije, vamos a ver, ¿esto es un solo cabildo o son 2?
porque es que cada uno defendió sus áreas. O sea, ni siquiera fueron capaces de meterse en, en el área del vecino, en ninguna. O sea, me pareció bastante lógico. Y lo que acabas de nombrar ahora de la consejera de Hacienda, me parece exactamente igual. O sea, como este área la lleva el PSOE, yo no me acerco, por si acaso. O sea, claro, pero es que eres la de Hacienda. Sí, ya. Tiene que fiscalizar. Rosa Dávila tiene que saber las cuentitas como están, está claro. Exacto. ¿Qué te parece lo del liste? Bueno, el liste es como, ¿cómo decirlo? A ver, que me salga con unas palabras que sean claras. Es como esa fábula que llevan contando de las pasadas elecciones, de las elecciones de diciembre. Fue justo en pre-campaña electoral de las elecciones del 20 de diciembre cuando se empezó a hablar de los fondos del liste. Nosotros ya avisamos y ya hicimos un comunicado y un estudio con números de ese dinero no lo tenemos. No. Ese dinero no está aquí. No ponga usted a rivalizar entre islas y entre municipios para ver a quién se le dan los fondos de un dinero que no tenemos y que si nos caen sanciones europeas ese dinero no va a llegar. Entonces, dejen de decirle a la gente que hay un dinero que es un dinero fantasma porque el dinero no lo tenemos, o que las administraciones cuenten con un dinero que no está físicamente aquí. Ese es el problema. Para encima enfrentar. Ha habido enfrentamientos entre islas por el problema del ISSSTE, entre municipios. A ver, si tenemos la peor educación y la peor sanidad del país, a lo mejor teníamos que empezar a replantearnos las inversiones a dónde tienen que ir. A lo mejor tenemos que empezar a ver dónde tenemos que invertir y no intentar rivalizar o crear focos de problemas o crear divisiones. Pero lo que no se puede decir de ninguna manera es que uno no puede hacer campaña electoral con un dinero que no tenemos físicamente, porque es engañar. Y es lo que se lleva haciendo desde la campaña, pre-campaña de las pasadas elecciones de diciembre. Nosotros ya hicimos una rueda de prensa con datos, con números y diciendo, no tenemos ese dinero. Pues se está haciendo gastar a las administraciones más pequeñas dinero en proyectos, pensando en una financiación en base a esos fondos. Exacto, pero tenemos por otro lado a Montoro diciendo que hay que recortar. ¿En qué estamos? Sí, pero de todas formas, mira, con los recortes de Montoro, a mí hay una cosa que me molesta muchísimo. Por ejemplo, el cumplimiento de las comunidades autónomas. Sí, Canarias ha cumplido. Como eso Canarias cierto. ha cumplido, Sí. eso es totalmente cierto. Pero es que las que no cumplen, o sea, están exactamente igual que Canarias, o sea, no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es algo que tampoco entiendo. Nosotros, mira, en el acuerdo con el Partido Popular y también lo llevamos con el Partido Socialista, una de las cosas que se firmaron es que en un plazo de 3 meses se iba a reabrir el debate de una nueva financiación autonómica, justa para toda España. Lo firmaron, lo firmó también el Partido Socialista. Necesitamos que se desbloquee la situación ya para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Porque luego es lo que volvemos al principio. Estamos muy mal financiados, pero votamos a favor en Madrid. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, tú antes me dijiste al principio que Ciudadanos era el centro, entonces podía ir, evidentemente, podemos hablar hacia nuestra izquierda y hacia nuestra derecha. Pues, tú imagínate que Coalición Canaria es lo mismo. O sea, pueden ir en Madrid hacia la izquierda o hacia la derecha. Además, las pruebas están ahí. Que desde aprobar unos presupuestos suicidas de Zapatero hasta firmar ahora mismo con el PP. O sea, da igual. Podemos ir a un lado y a otro. Existe para eso realmente. ¿O no? Sí. No, como tú estuviste ahí, por eso te miro a ti. No, yo estuve ahí, pero ya no estoy. ¿No estás? No. Vale, bien. Pero tiene sentido que el partido que presida una comunidad autónoma intente tener la mayor presencia posible en el Parlamento Nacional. Volvemos a lo que hablamos Eso antes, tiene es concepto, es mentalidad, es adaptación a las circunstancias que se está viviendo y aquí en Canarias no nos estamos adaptando. Tiene sentido que se siente hablar, ¿no? Lo que no tiene sentido es que tú votes que si luego estés 3 años quejándote. Eso es lo que no tiene sentido. Porque ¿qué mensaje le estás transmitiendo a toda la ciudadanía? Pero es que además... O miente quien votó en Madrid o miente quien está hablando en Canarias, porque al final a la gente le estás induciendo una idea de que nos están tratando mal y de que nosotros no podemos hacer nada y que mira qué mal nos están tratando y estás generando una sensación de desapego que no tiene sentido, y menos cuando tú has votado que sí. No, pero además es que es curioso, es lo que te iba a comentar. Normalmente Coalición Canaria tiene la habilidad, porque ya hay que ser hábil, para firmar un pacto de gobierno en Canarias con el partido contrario que está gobernando en Madrid. O sea, no falla. O sea, si el PP tiene mayoría absoluta en Madrid y está gobernando en Madrid, jamás firmará con el PP en Canarias. Bueno, Y además, veremos mira qué la historia. sucede. Veremos qué sucede ahora. Veremos mira- qué pero sucede. mira la Coincido historia. con el Veremos qué sucede ahora. Mira la historia aquí para atrás, es que siempre ha sido así. Siempre pactan en Canarias con el partido contrario que está gobernando en Madrid. O sea, no sé Veremos qué sucede ahora. si es que ¿No? sucede algo.
Veremos qué sucede. Veremos si hay gobierno, qué es lo que sucede. Porque nosotros estamos, yo varios diputados canarios nos preguntamos, y preguntamos a algunos diputados del PP en plan de ¿y qué? ¿Van a gobernar Canarias o no? Y no nos contestan. Hombre, tampoco nos contestan ni por eso. De todas formas también es cierto que ya no existe el mayor inconveniente que había, que era Soria. Soria ya ha pasado a la historia. Entonces cabe la posibilidad, ya no hay la rivalidad y el mal rollo que había. Bueno, yo creo que dentro del Partido Popular, mira, hay una habilidad que tiene el Partido Popular y hay que reconocérsela, y es que pese a que puede tener muchos conflictos internos y unas guerras internas descomunales, saben gestionarlo bien y de fuera no se siente nada. El Partido Socialista no es tan hábil en eso, se sabe todo. A Podemos también se le sabe todo. Sí. Porque lo publican en Twitter. Es que eso te iba a decir que eso son las redes sociales. Pero yo, ojo que cuando haya congreso del Partido Popular en Canarias veremos también qué sucede, ¿no? El otro día hubo movimientos con las listas en las pasadas generales. Sí, bueno. Sí, ya últimamente ya se despierta alguna declaración por algún responsable que si se presenta no se presenta. Creo que hubo una dimisión de toda la Junta Directiva de Nuevas Generaciones en Gran Canaria también. Y que se iban a postular y de otro ámbito le dijeron que no toca ese debate ahora, es verdad que tienen... No, pero son obedientes, eso es cierto, ¿eh? No toca el debate, no lo exteriorizan, no se exteriorizan. Tienen esa capacidad, pero veremos qué es lo que pasa si se rompe el pacto regional y si hay gobierno en minoría del Partido Popular. A ver qué pasa. Me hizo gracia el otro día creo que fue de Felipe Gonzalo, una frase, no la recuerdo exactamente, pero hablando de Rajoy, y decía que era un osito que ni para hablar movía un músculo. O sea, porque siempre está quieto, él no se mueve. Bueno, yo he dicho que la técnica del señor Mariano Rajoy es la del árbol que está ahí enraizado y que ve pasar las estaciones. Pasa las estaciones, pero él sigue viene ahí. La otra y pasa la otra y está allí tranquilito, viendo cómo está pasando. Esperando. A ver, Melissa, vamos a seguir porque si no al final... No, yo es que escuchando ahora yo me acuerdo siempre de mi padre, ¿no? Cuando yo empecé a ejercer, iba con aquella fuerza, ¿no? Y decía, bueno, esto hay que resolverlo así, se resuelve de otra manera, rápido. Y muchas veces mi padre decía, Fran, mi hijo, calma, pon esa carpetita, ese asunto se resuelve solo. Y muchas veces me ha pasado, ¿eh? Y Mariano Rajoy a lo mejor lo que está utilizando es esa técnica. No, esa es la técnica y le está funcionando del 10. Que no es lo más adecuado para el país, que en este momento no es el momento adecuado para... vale, y que hay que tomar iniciativas, es decir, mira, ya está bien de estar parado, porque hay que saber ser inteligente, mira, ya he estado parado suficientemente tiempo, tengo que retomar las medidas, o ponerme en mi sitio, y ya va tocando, ¿no? Ya va tocando, y vamos a ver si lo hace ahora con todo lo que está pasando. A ver, tenemos 3 semanas todavía. 3 semanas. Además intensas van a ser. Vamos a llegar a La Palma ya, ¿vale? ¿Cómo ves La Palma? Nos venimos a casa. Venga, ¿cómo ves La Palma? Letargada. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí, aquí se está haciendo un montón de cosas, ¿no? No, el mensaje del otro día de Anselmo a San Miguel no iba por él. Sí, a un santo le puedes pedir tú todo lo que tú quieras, pero la realidad es la realidad. A letargada yo utilizo esa palabra. La isla ha sufrido un freno en el desarrollo, pero de todo estamos viendo a los jóvenes, me incluyo, se van, estudian y no vuelven. Una isla necesita tener también la masa crítica que se forma, que vuelva, que crezca y que se siga desarrollando y que la isla salga hacia adelante. ¿El proyecto de ley de Islas Verdes tú crees que nos ayudará a cambiar eso o no? Bueno, con lo que se debatió también ayer creo que fue ayer en el Parlamento de Canarias y demás, nosotros estamos estudiando todas las posibilidades porque yo creo que hay que entender que cada isla tiene su idiosincrasia distinta, tiene sus potencialidades diferentes y tiene una manera de desarrollarse de manera diferente. ¿Eso qué implica? Que el Hierro ha apostado por un tipo de turismo X, que La Gomera tiene otro tipo de turista y que La Palma tiene otro tipo de turista. No, La Palma no tiene. Bueno, sí, vale. Pero lo que quiero, con ironías aparte, lo que quiero decir es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de planes turísticos, el concepto que nosotros tenemos es un plan turístico regional que entienda las 7 realidades, que quiere decir que haya planes pormenorizados de cada isla. Porque a nadie se le escapa que el modelo de todo incluido de Fuerteventura en La Palma no tiene sentido. Porque el turista viene aprendiendo cosas diferentes. Yo creo que hay que bajar más al conocimiento realmente de cómo es cada isla, qué queremos ser de mayor cada una de las islas y cómo vamos a llegar ahí. O sea, estás defendiendo lo que es el concepto de ley del suelo, el proyecto. Bueno, nosotros... La autonomía de cada isla. Nosotros la ley del suelo, tal y como está planteada, no la defendemos porque creemos que tiene que haber un órgano intermedio, tiene que haber un órgano que vele por la legalidad. No se puede dar pie a la especulación del territorio, que ya lo hemos visto.
Ya hemos visto lo que ha pasado en Lanzarote y porque no se han levantado alfombras en otros sitios, pero todos sabemos lo jugoso que es el territorio, lo jugoso que es la especulación y lo que da pie unas recalificaciones u otras. Todos sabemos lo que hay. Nosotros creemos que es necesario, también tenemos nuestra mesa interna de trabajo sobre la ley del suelo y estamos debatiéndola internamente entre nosotros, pero tal y como está planteada, nosotros no la vemos. No la vemos porque no garantiza que se va a cuidar el bien más preciado que tienen las islas. ¿Qué hace La Palma sin su entorno? Sí, pero si uno lee el preámbulo de la ley del suelo, uno lo lee. Pero es que el desarrollo de la isla no implica la defenestración de la isla. Estamos de acuerdo que la isla tiene que desarrollarse, que tiene que invertir, que tiene que abrirse también a nuevos mercados, que tiene que salir adelante. Pero eso no puede implicar que arbitrariamente cada persona decida lo que se va a hacer en cada parcela o en cada sitio, porque entonces no estamos cuidando lo otro, porque nosotros no tendremos turistas si no cuidamos nuestro entorno. O sea, es llevar las dos cosas juntas. El problema es que se tratan temas por separado y que cada uno tiene su criterio y no hay un organismo técnico. Nosotros cuando decían, no, la COTMAC, queremos quitar la COTMAC. Oye, una COTMAC despolitizada, en la que se permita que los técnicos puedan hacer sus valoraciones técnicas, sí que es útil. El problema es que sea politizado y que tampoco dejan trabajar a los técnicos. Yo creo que padecemos el mal de que cuando tenemos técnicos no los aprovechamos y siempre pensamos que lo que viene de fuera a lo mejor es mejor o que hay otras opiniones que tienen que prevalecer más que las otras. Y si tenemos un organismo técnico con técnicos capacitados, ¿por qué no escuchamos también lo que dicen? ¿Por qué tenemos que estar reinventando modelos continuamente? Nosotros hemos pedido reunión con el presidente del Gobierno de Canarias para hablar del tema de la ley del suelo. Todavía estamos esperando. Estamos esperando. Nosotros desde que acabemos nuestras conclusiones también iremos y se las presentaremos. Si quiere recibirnos, se las presentaremos ahí, si no las registraremos como hacemos siempre en el Parlamento de Canarias y se las ofreceremos y se las pasaremos a los medios de comunicación. Pero hay que romper la falacia de que desarrollo no está ligado también con conservación. Hay proyectos de desarrollo que pueden también estar ligados a la conservación del paisaje, pero para eso tenemos que saber qué queremos ser de mayor y a qué aspiramos. Lo que no se puede es improvisar y es lo que se está haciendo, poniendo parches e improvisando. Sí, pero es que ahora mismo en La Palma yo creo que no es el problema de qué queremos ser de mayores, sino que ya somos mayores y no hemos hecho nada. Yo creo que el problema está ahí. Todavía hay que buscar un proyecto de isla, ¿a dónde queremos ir? ¿Y no crees que es un poco tarde para eso? ¿Tarde para qué? Para realmente buscar un desarrollo en la isla. Es que, vamos a ver, no podemos seguir esperando. La Palma no se puede permitir seguir esperando. Claro que Date cuenta que tenemos un problema de nuestra primera, bueno, evidente, pero aparte de eso tenemos un problema que a corto plazo va a saltar, que es el problema del plátano. Si los ingresos en La Palma del plátano bajan, se acabó. Porque es que no tenemos otra alternativa. No Soy consciente de eso, por eso más. ya he preguntado, no solo he presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados referente al transporte del plátano y de que se intente incluir al plátano en esas especies o en esos alimentos que sí que tienen esa disponibilidad de transporte, sino que además ya hemos presentado una pregunta escrita al Gobierno en funciones de qué plan tiene España para defender la competitividad del plátano de Canarias, teniendo en cuenta que el 1 de enero entrará en vigor el último tratado con Ecuador de Bruselas. No nos han respondido. Nosotros vamos a seguir insistiendo, y esto ya es un empeño personal, pero vamos a seguir insistiendo para que se nos dé la información. Y si vemos que empieza el gobierno y que no se nos contesta, vamos a empezar a redactar nosotros nuestra posición y lo que nosotros creemos y consideramos que se tiene que hacer para garantizar la competitividad del plátano de Canarias. Y además, repito, no es un problema que solo tenga España con Canarias, o sea que es un problema que también tiene Francia con sus regiones ultraperiféricas, que están igual de afectados con sus plátanos de sus regiones ultraperiféricas. Sí, pero las regiones ultraperiféricas de Francia están mejor gestionadas a nivel agrícola que la Canaria, eso es evidente. Entonces, igual que es cierto, totalmente cierto, que el 1 de enero, cuando entre en vigor el acuerdo de Bruselas con Ecuador, va a ser un palo para el plátano de Canarias, no es menos cierto que, fíjate, yo creo que hasta el problema del 1 de enero va a ser menor que el de 2020, cuando se baje la ayuda compensatoria. Entonces ahí sí va a haber un problema. Pero es que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. No quiero ser yo Pablo Maragüero, cuando se revise, con lo cual yo creo que se va a bajar. Pero es que tenemos que empezar a trabajar ya para eso. Por eso le estamos preguntando al gobierno insistentemente qué medidas está tomando el gobierno de España, qué medidas están tomando en Bruselas. Si nosotros vemos que nos van a dar la negativa por respuesta o que no nos van a responder, pues empezaremos a establecer nuestros criterios, iremos con nuestros 3 eurodiputados de Bruselas, intentaremos defender el tema.
Porque es un sector, es una comunidad autónoma, es una provincia. Te voy a hacer ahora una pequeña crítica. ¿Y no es más fácil directamente en Bruselas? Yo sé que Gabriel Matos, todo ha salido nota de prensa en estos días y demás, de lo que está haciendo. ¿No es más fácil tratarlo directamente allí, antes de que estar pasando por el gobierno? Te lo digo más que nada por una cuestión de tiempo. Bueno, yo creo que va por cámaras. O sea, nosotros tenemos que saber si ya hay un plan del gobierno. Porque si ya el gobierno tiene un plan, nosotros queremos conocerlo. Claro. Si no hay un plan, nos pondremos a trabajar en ello. Pero si ya existe, queremos verlo. Queremos ver lo que hay. La respuesta será rápida. Claro. Yo volviendo a la ley del suelo, aparte por deformación, soy jurista y yo leo el preámbulo de la ley y cuando yo escucho, ¿no?, que esto va a ser una barra libre de territorio, la especulación, demás, y yo leo los principios generales que inspiran la ley del suelo que está en el preámbulo, donde se guardan todos los controles medioambientales que hay vigentes hoy en día, se mantienen, no encuentro argumento que me diga que va a haber una especulación del suelo. No, cuando los suelos urbanizables van a ser los mismos, porque no se está creando, o por lo menos la ley en su preámbulo dice eso. Pero es la arbitrariedad. Si ya ni siquiera escuchamos a los técnicos, o sea, yo no le quiero quitar las competencias a nadie, porque no las quiero hacer, pero que cada técnico de cada ayuntamiento decida cómo van a ir los terrenos casi, me parece una locura. Nosotros de verdad estamos con nuestra mesa de estudio sobre este tema porque es un tema muy importante, pero lo que no se puede es dar pie a la especulación en ningún caso. Y nosotros no entendemos, por ejemplo... Pero la especulación yo la entiendo, o sea, coger un suelo rústico y reclasificarlo urbanizable o urbano, ¿no? Eso es especulación. Bueno, pero no si solamente tú no creas, tiene que ser urbano, puede ser otra modalidad de suelo rústico que sí que permita la especulación. Vale, pero si tú le quitas categorías al suelo rústico, como dice la ley del suelo, le bajas niveles de categoría, la capacidad de recalificar es menos. Si tú ya en la ley dices que no creas más suelos o más bolsas de suelo urbanizable, la posibilidad de reclasificar es menor. Y el suelo urbano es el que es. Y tienes controles medioambientales, ¿de dónde se saca la capacidad de especulación? En la redacción de la ley, es que no nos podemos quedar con el preámbulo. Yo a la conclusión que llego es que hay desconfianza en las instituciones inferiores o que carecen de la madurez suficiente para poder reorganizar su planeamiento. ¿Cuánto tiempo llevamos con el plan de ordenación de La Palma? Con los planes de ordenaciones municipales, bueno. Con los planes de ordenaciones del resto de las islas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pero toda la vida. Pero la COMAC, por ejemplo, ha sido uno de los grandes problemas para esos desarrollos. La COMAC politizada. Vale. Bueno, eso coincido yo con ella. Y la COMAC técnica no sería también, porque claro... Pero si a los técnicos no les deja que se escuchen. Sí, pero yo entiendo que el papel de los técnicos tiene que ser más relevante, estamos de acuerdo. Pero no excesivamente, porque el papel de los técnicos en muchas ocasiones también ralentiza todo el resto de las actuaciones. Yo creo que hay cosas en las que no hay que correr. Yo creo que hay cosas en las que sí que hay que seguir criterios técnicos. Y nosotros lo que decíamos era, no es que defendamos la CODMAC en plan cómo es la CODMAC, sino defendemos que haya un organismo técnico regional que garantice y supervise todos los procesos de recalificación que se hagan. La legalidad de los planes. Sí, yo estoy de acuerdo en eso que planteaba el Ciudadanos el otro día. O sea, lo que queremos es que se determinen las competencias de la CODMAC. Exacto, pero es que además nosotros, ya en el programa autonómico, fíjate, si influye, nosotros lo primero que pedíamos era que se estableciese un mapa competencial en Canarias. Si nosotros establecemos un mapa competencial en todos los ámbitos, no solamente en la ley, para la ley del suelo, sino de todo, tendremos más claro a qué administración tenemos que ir, tendremos más claro qué competencias tiene cada administración y seremos más eficientes. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay un mapa competencial establecido en las administraciones y cada uno va haciendo un poco y hay cosas que hacen un poco entre las tres y otros hacen entre dos, ¿cómo vamos a intentar creer que ese desarrollo de ese plan se va a hacer atendiendo a criterios técnicos y no va a ser arbitrario? Bien, vale. Sí, vale. Sí. Marcando el territorio, ¿sabes dónde te limita? Esta mañana estuviste con Anselmo Pestale, con el presidente del Cabildo, lo dijiste antes. Estuviste pidiendo información sobre el incendio y demás. ¿No te pidió nada él? Pues no, la verdad es que no. He sido yo quien le ha preguntado
yo ya me he reunido con distintas agrupaciones de agentes forestales y de bomberos de las 5 islas forestales que tenemos en Canarias para ver necesidades, qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal, qué es lo que ellos denotan que falta. Entonces yo le he trasladado también esas peticiones al señor Anselmo Pestana, diciendo, oye, es que los profesionales están demandando también formación, que se les recicle, que se les siga formando. Porque la tipología de incendios, según me comentan los técnicos, ha ido cambiando. Antiguamente nos encontrábamos a lo mejor con incendios con una altura de llama de 1 metro y ahora enseguida podemos tener alturas de llamas de 5 metros, de 4 metros y ahí ya no pueden trabajar directamente y tienen que alejarse del fuego. Entonces, la idea de la reunión que yo le solicité y que aceptó y que además hay que decir que fue bastante flexible con los horarios, puesto que me da un poco complicada y fue bastante flexible, fue para solicitar información sobre qué es lo que se está haciendo ahora para que no suceda lo que pasó en 2010 después del accidente del incendio de 2009 con las escorrentías después de las lluvias de invierno, qué se está haciendo ahora, qué medios se están previendo, qué medios se necesitan, o sea, como institución insular, qué medios necesita o qué cree que es lo que necesita para poder desarrollar no solo las medidas de extinción, sino las de prevención y las de protección después de las islas, y en este caso de La Palma. Sí que nos ha dicho pues distintas cosas que necesita, cómo ve él o qué cree él que puede ser más adecuado o menos adecuado. Nosotros lo que hacemos con esa información es juntarla con todas las reuniones que hemos mantenido con los distintos técnicos y dentro de las competencias nacionales presentaremos lo que podamos en cuanto a competencias nacionales. Y cuando tengamos nuestro puesto en común de todas estas reuniones que he hecho, que ha culminado hoy, la última, pediremos también reunión con el señor Fernando Clavijo para intercambiar opiniones y para ver qué se está haciendo. Al final todos los sectores, todo el sector de la extinción reclama que tiene que haber una coordinación también regional, que no se puede trabajar de manera individual, No, eso es que cierto. tiene que haber una coordinación. Lo están reclamando ellos. Pues a lo mejor hay que trabajar también en esa línea y hay que sentarse a hablar y hay que escuchar el problema que muchas veces el gobierno deja de escuchar. Y a los sectores de emergencia, en este caso como los de extinciones, y habiendo 5 islas forestales que en verano siempre estamos en riesgo y que hemos visto que hay incendios Año tras cada año. vez, año tras año y cada vez peores. Porque además yo estaba en La Gomera cuando el de La Gomera y me evacuaron igual que a todos los ciudadanos. Fue un incendio que se descontroló. Y cada día con más medios. Sí. Porque el de La Palma este año nunca se habían Sí, de hecho, tenido tantos medios aéreos. el presidente del Cabildo lo que dice es que la ayuda llegó enseguida, Sí, pero sí, que, sí. bueno, también las condiciones climáticas que se dieron al incendio de La Palma y demás, pero hay una cosa que es importante y que es de base, y es la concienciación. Todavía está el de, no, yo hago esto, pero esto nada, yo lo controlo, esto no va a pasar nada, pues como venga viento, a lo mejor va y ya Y no pasa. lo puedes controlar, y sí que pasa. Entonces, eso sí que es competencia nacional, la formación y la concienciación. En materia de prevención de incendios y de concienciación forestal, eso sí que es competencia nacional y en eso sí que vamos a trabajar. Ahí está. Pues sí, Jorge. Si tú lo Elisa, dices. ¿algo más que añadir? ¿Quieres añadir algo más? Nada, que todos los que quieran, todos los que quieren hablar conmigo, que me quieran trasladar sus peticiones a través de las redes sociales, en los medios, en los mensajes privados, tanto de Twitter como de Facebook, llevo yo mis redes y yo los contesto, así que si quieren trasladarme alguna inquietud o algo que crean que se pueda hacer en Nacional o una información, pues que no tienen más que escribir. De todas formas, yo no le estoy viendo mucho futuro a Melisa. Ah, no, ¿por No. qué? ¿Sabes por qué no? No sé por qué. No. La última vez que la vi en televisión estaba en la sexta y mira ahora está en Canal 11. Va fatal, va hacia atrás, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay una cosa que... No midas tu éxito Hay una con cosa- las participaciones en los medios de comunicación. Hay una cosa que yo creo que es importante y es el nunca despegar los pies del suelo. Para Eso es mí muy es tan importante. digno un medio chiquitito como un medio grande. Yo he atendido una radio cultural de un pueblo determinado de Tenerife, que no sé los oyentes que tenía, pero cada vez que me llaman los atiendo. Y hablamos de cultura. Yo creo que lo de los pies es importante. De hecho, yo he de decir que yo en mi despacho tengo 2 cuadros con pies para que me recuerden de dónde vengo y dónde tengo que estar. Perfecto. Yo sí me gustaría preguntarte por eso, Melisa. Venga. Tú eres diseñadora de De joyas. joyas. Sí, bueno, soy arquitecta, pero me Bueno, reinventé, sí. pero te gusta... Sí. ¿Sigues haciendo tu actividad de...? He pedido la compatibilidad para diseñar. Sigo diseñando, pero ahora ya no las hago yo, porque no puedo. El Congreso te exige dedicación exclusiva. Vale. Si tú quieres realizar una actividad aparte, tienes que pedir la compatibilidad. Yo he pedido compatibilidad solo para diseñar No, pero no, y diseño. sí, pero no me refiero tanto al tema jurídico de la compatibilidad, tal, que eso, al tiempo.
Bueno, tienes tengo tiempo de aviones, hacer tu muchas profesión horas, creativa. muchas horas de avión. Mira, yo creo que hay cosas que no puedes dejar porque te evaden de la realidad. A mí diseñar me ayuda a relajarme, me da mucha tranquilidad y afrontar las cosas con muchísima más serenidad. Tengo muchas horas en aviones. De hecho, los que vinieron sentados al lado mío ayer cuando vine hasta Tenerife, que tuve reuniones en Tenerife, me vieron dibujando en papel milimetrado y con bolígrafo una nueva colección. Yo creo que hay cosas que no hay que acabar, sobre todo porque, oye, uno nunca sabe cuánto tiempo va a estar aquí. Y si uno depende solo de esto, es cuando llega el momento de agarrarse y no soltarse. Y es un proyecto muy bonito que yo empecé antes de entrar en política y que no quiero que muera. Cierto es que yo no lo puedo gestionar ahora porque no tengo tiempo, pero sí que puedo diseñar. Y mientras yo pueda diseñar, seguiré diseñando, porque nunca sabes el tiempo que vas a estar. Y, oye, si hay terceras elecciones, a lo mejor me vuelvo a mi oficio. ¿Por qué no? No se sabe. Melissa, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Melissa, y Gracias. sigue siendo pragmática. Lo voy a intentar. A ti no te digo nada, te veo la próxima semana. Sí, bueno, Jorge, espero verte antes. Si me traigas invitado de primera línea, encantadísimo. Encantadísimo, ¿no? Encantadísimo. Venga, de verdad perfecto. que es un placer. Bueno, Ha sido un placer. que tengan una buena noche todos los que nos están viendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y no se olviden, la próxima semana, viernes, 21 horas, más las repeticiones, estamos aquí para ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.